cerramos el ciclo anual del Instituto de Política Económica de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Política. Como ustedes saben, todos los segundos lunes de mes tenemos nuestra reunión y en esa reunión se exponen trabajos de muy diversa característica, en general diversa, natural sobre el problema económico, pero muchas veces sobre la naturaleza de nuestros dilemas filosóficos, de nuestros valores, de cómo han sido fundados los sistemas que han generado el régimen político en el cual convivimos. En esta oportunidad, que estamos frente al cambio de gobierno, nos pareció que iba a ser muy valioso invitar a un muy destacado economista argentino que ha tenido un rol importante en la vida académica, en la vida profesional, en la función pública, y que a su larga experiencia le añade una exposición muy importante a los problemas prácticos de la política económica, y nos tuvimos la sensación que era una oportunidad magnífica para que nos ilustrara sobre los dilemas que tiene la economía argentina y los problemas que vamos a enfrentar durante el próximo gobierno, y ojalá alguna pista sobre qué van a hacer y los riesgos que vamos a correr. Quiero agradecerle al doctor Kigel que haya aceptado nuestra invitación, y estoy seguro que todos ustedes van a disfrutar de su conversación, de su bonomía, de su enorme paciencia. Así que supongo que él aceptará al final, como de costumbre aquí, que le formulemos algunas preguntas y luego haremos el cóctel de despedida del año que hacemos todos los diciembre, así que van a tener la oportunidad que brindemos juntos para que nuestro país tenga un futuro lo mejor posible, mágico, porque ojalá lo podamos hacer. Miguel. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Mi idea es hacer una presentación más bien corta y aprovechar más el intercambio, que seguramente es rico, con la cantidad de gente que hay acá y con las preguntas que seguramente tendrán. Dentro de los temas que voy a probablemente tratar, voy a hablar un poquito en general de la macroeconomía y después un poco de qué podemos esperar con la deuda, porque digamos hay muchas fantasías de cuán fácil o difícil es resolver el tema, y me gustaría por lo menos bajarlo a tierra y entender dónde están los verdaderos problemas y desafíos. Primero, ¿dónde estamos? La verdad es que estamos en una situación muy compleja. Claramente no hace falta que se lo diga a ustedes que lo ven a diario, pero cuando uno mira cómo termina el gobierno de Macri, en muchos sentidos una gran frustración para muchos de nosotros que teníamos la esperanza de que íbamos a terminar de otra manera, porque la verdad que en 4 años, cuando uno mira simplemente los números macroeconómicos, pareciera haber más retrocesos que avances. Si bien ha habido avances en muchos aspectos, como lo viene mencionando el presidente, en lo institucional, en lo político, en lo que es sectorial, en integrarnos al mundo, cuando uno mira los números y ve cómo terminamos básicamente, empezamos con cepo y terminamos con cepo. Empezamos con una economía en default y terminamos con una economía que ya ha reperfilado, o sea que en la práctica está en default y a punto de reestructurar. Empezamos con una economía con inflación y terminamos con una economía con más inflación. Empezamos con una economía con pobreza y terminamos con una economía con más pobreza. Empezamos con una economía con cepo y muchos tipos de cambio y terminamos con muchos tipos de cambio. Con lo cual realmente es y una economía que no crecía y una economía que hoy está probablemente en una recesión más fuerte de la que tenía en el 2015. No voy a hacer un análisis ahora de por qué lo que pasó. Lo cierto es que esto ha sido una nueva frustración para la Argentina. Digo una nueva porque la verdad es que nosotros vamos de frustración en frustración. O sea, no hay gobierno que en este país termine bien. Y en ese sentido creo que es nuestro, digamos, un tema profundo para pensar, digamos, de qué es lo que nos pasa
si es simplemente un tema de fiscal, o yo creo que es algo mucho más profundo que eso, que probablemente se refleja en temas fiscales. Mirando un poco hacia la problemática actual y lo que yo imagino, digamos, como son los grandes desafíos, claramente el principal desafío que tiene la Argentina es de una vez por todas poder entrar en un sendero de crecimiento. Hoy tenemos el mismo PBI que teníamos hace 10 años. No hemos crecido en 10 años, no es un tema de ahora, es un tema histórico. Nuestros periodos de crecimiento son cortos y terminan siempre en una crisis. Vamos a tener 3 defaults, o sea, en 60 años, un default cada 20 años, un default grande. Después tenemos otro más chiquito en el medio, pero un default grande cada 20 años. En los 80, cuando fue la crisis de la deuda que empezó en México, en el 2001 y ahora. O sea, es mucho para un país, no hay muchos países que tengan esta historia. Yo diría que hay muy pocos en realidad que han tenido esta historia de default, de caídas tan bruscas como las que ha tenido la Argentina. Entonces, el primer creo que desafío es volver al crecimiento. ¿Y cómo se hace para volver al crecimiento? Bueno, eso creo que tiene algunos elementos microeconómicos y otros elementos macroeconómicos. Los microeconómicos tienen que ver con las reformas estructurales, laboral, abrirnos a la economía, mejor sistema tributario, que son micro-macro, digamos, pero claramente tiene que ver con medidas sectoriales que pueden hacer una diferencia a la Argentina para poder volver a crecer a largo plazo. Pero también está yo diría lo que es los temas más macroeconómicos, digamos, y dentro de la macro, digamos, tenemos muchos elementos. Y cuando uno dice que tenemos 2 elementos, una economía para crecer y una economía para que volvamos a tener por lo menos que se reactive esta economía. Para crecer creo que nos falta mucho, pero por lo menos para empezar a reactivarnos habría cosas que uno diría, ¿qué se puede hacer? Y la verdad es que hoy no hay mucho espacio a nivel de políticas macroeconómicas para hacer crecer la economía, como para reactivar una economía que ya lleva 2 años y va a entrar en un 3er año de recesión. En general, como hemos visto en las crisis de Europa o de Estados Unidos, los países cuando tratan de reactivar usan lo que llaman las políticas de estímulo, monetaria, fiscal, y lamentablemente en la Argentina no podemos usar ninguna de las dos. No podemos usar la política monetaria porque la verdad que tenemos, unos dicen que no tenemos moneda, pero básicamente es un problema hacer política monetaria cuando uno tiene una inflación del 50%. Pensar que se puede bajar la tasa de interés para reactivar, pensar que se puede emitir más dinero para reactivar en una economía que está con una inflación del 50% es muy difícil, porque la verdad que al estar en este nivel de inflación, cualquier emisión monetaria, cualquier error en lo que es la política monetaria llevaría rápidamente a una espiralización de la inflación, más que una reactivación de la economía. Y tampoco tenemos la capacidad de hacer política fiscal tradicional, como hacen otros países, que tienen déficits y no pasa nada, no entran en default, no entran en inflación, básicamente porque hoy no tenemos crédito. Y sin crédito, ¿cómo uno puede hacer una expansión fiscal? No puede reducir el déficit, no puede reducir impuestos, más bien estamos pensando que va a aumentar impuestos, no se puede aumentar el gasto público, más bien pensamos que hay que bajar el gasto público. Entonces, en ese contexto no hay espacio ni para política monetaria ni para política fiscal. Con lo cual, básicamente, la única forma de reactivar esta economía en serio es generando confianza. Generando confianza para que por lo menos el factor reactivante sea que vuelva el crédito y que a través del crédito estimular, digamos, la inversión de largo plazo y lo poco que se puede hacer. Y ese crédito tiene que venir más que nada por la reducción del déficit del riesgo país. O sea, yo considero que la reducción del riesgo país es hoy, digamos, el único elemento que puede ayudar a esta economía a volver a crecer. Reducir el riesgo país es que también generar confianza. Es básicamente crear un sistema en el cual la gente vuelva a creer en el país, lo cual no va a ser fácil. Va a ser un proceso lento, pero como primer paso lo que hay que hacer es eliminar el problema de todas las dudas que hay respecto de la deuda. Y ahí yo creo que es central el tema de solucionar la deuda como una prioridad, porque si no se destraba el tema de la deuda, si no se destraba algún tipo de pensamiento de que a mediano plazo
Argentina puede volver a los mercados, puede tener acceso al crédito internacional, por lo menos para el sector privado, va a ser muy difícil que esta economía pueda volver a crecer. No hay elementos que uno cree que, digamos, pensar que esta economía puede hacer crecer simplemente aumentando las jubilaciones o aumentando los salarios mínimos, cuando no hay cómo financiarlo y todo eso va a ser emisión monetaria, yo creo que es un poco ingenuo. Viene de un mal diagnóstico o de un diagnóstico que corresponde a otra economía en otro momento y a otra realidad, no a la realidad argentina de hoy. La realidad argentina de hoy es diferente. Es cierto que hay pobreza, que eso es una urgencia, pero también es cierto que eso no se soluciona simplemente aumentando nominalmente algunos salarios, algunas jubilaciones y financiándolo con emisión monetaria. Entonces, para mí es central el tema de cómo se resuelve la deuda. Y ahí empieza el primer diagnóstico, que en eso tiendo a coincidir bastante con algo que se viene diciendo dentro del nuevo equipo económico, con Guzmán a la cabeza, de que Argentina no tiene un problema tradicional de solvencia. O sea, cuando uno mira los países que han reestructurado, que han tenido dificultades grandes en el pago de la deuda, en general han tenido más deuda que la que tiene Argentina hoy. Más deuda en el sentido de que la deuda era una carga más importante tanto en intereses como en principal, como porcentaje del producto, como uno mide, o como porcentaje de los ingresos tributarios, como distintas medidas de deuda. Yo diría, en general Argentina no tiene una deuda tan grande. Hay distintas medidas de deuda. Hay gente que habla de una deuda de 90% del PBI, hay gente que habla de 80% del PBI. Yo creo que todas esas medidas no son correctas para medir el peso en serio que tiene la deuda en la Argentina. Para mí la deuda en la Argentina está rondando más o menos el 50% del producto, que para la Argentina es un número grande por nuestra historia, para otro país sería un picnic a lo mejor, pero para nosotros es un problema serio, más que nada por nuestra historia, por nuestra liviandad con la que hemos defaulteado en el pasado, por el poco respeto a cumplir con los compromisos, con lo cual eso probablemente requeriría menor deuda que la que tiene Argentina hoy. Pero en términos, si uno usara estándares internacionales, uno diría, Argentina está al borde del default, está defaulteado. Es raro, uno diría que no. Pero primero, déjenme hacer dos acotaciones de por qué yo considero la deuda más cerca del 50% que otros de mis colegas que la ponen más cerca del 90% del producto. Hay básicamente dos correcciones o dos elementos que pueden cambiar ese número. El primero es lo que es deuda intrasector público. ¿Okay? La deuda intrasector público es como una deuda interempresaria, digamos, no es con el resto, es básicamente es la deuda que tiene el sector público con el FGS, que el FGS, la verdad que es del ANSES, es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los Jubilados, que en teoría sería plata para los jubilados, en la práctica es un fondo que está ahí básicamente que no pasa nada, no se usa. Se usa muy poco para hacer algo de política, pero la verdad que no es plata que va a los jubilados. Con lo cual no se usa ni para la solvencia del ANSES, simplemente es plata la FGS tiene títulos públicos, cuando vence el título público, ya sean principal, capital o intereses, lo que el gobierno, digamos, le da otro título para cubrir ese capital e intereses. Con lo cual, en la práctica, no hay un riesgo hoy, no es una carga, no hay un riesgo de no pago ahí, porque lo que se sigue pagando, casi todos los títulos son títulos ley argentina, hay muchísimo, un título que se llama Cuasipar, que fue un título del canje del 2005, que quedó ahí y que se sigue capitalizando. Hay muy pocos títulos que realmente son títulos de mercado. Entonces yo esa deuda no la considero una deuda que afecte la capacidad de pago de Argentina, porque en última instancia limita por ahí la plata que hay para los jubilados, pero eso los jubilados se pagan en última instancia con impuestos tradicionales. Ese es un cambio. Después hay otra parte que es el Banco Central, que tiene más o menos 20 puntos del producto, que de nuevo es deuda, digamos, que es deuda contable, pero en la práctica es deuda que no se paga. Lo que tiene el Banco Central son letras del Tesoro intransferibles a corto plazo, que no hay mercado, que no se puede hacer nada, que están en dólares. La verdad que no tiene importancia. Y del otro lado lo que tiene es base monetaria, que sabemos que no está respaldada, que es lo que es, digamos, ¿no? Entonces yo no veo ahí, esa corrección ya me baja bastante de la deuda. Y hay una segunda corrección que está relacionado
con el tipo de cambio que uno usa. O sea, ustedes saben que el tipo de cambio en la Argentina se mueve mucho y uno, digamos, la tendencia a nivel mundial, que son países generalmente de baja inflación, es medir el stock de deuda en diciembre con el tipo de cambio a fin de año. Pero el producto no se mide a fin de año, sino que el producto es un flujo y se mide en promedio a mitad de año. Entonces, en países que tienen alta inflación, como es el caso de Argentina, si uno mide el producto, tomemos de principio de año y el tipo de cambio de fin de año, estamos comparando peras con manzanas. O sea, para ser justo, por lo menos habría que tomar el producto del último trimestre. O sea, tomar algo que refleje la inflación efectiva que va a la economía para medir dos cosas que son más o menos con los mismos precios. Si yo mido el tipo de cambio a fin de año y le saco un 20% de inflación que hay entre junio y diciembre, no estoy haciendo una medida correcta. Entonces me parece que lo que hay que tomar es el tipo de cambio promedio y en ese caso, con esas dos correcciones, la inflación, la deuda PBI es más o menos del orden del 50%, podemos hablar 55% si quieren, pero más o menos, o puede ser menos, pero más o menos en el orden del 50% creo que es un número razonable. Ahora, 50% para Argentina es un problema. Es un problema ¿por qué? Básicamente porque perdimos el crédito. O sea, a partir del 12 de agosto Argentina no pudo renovar un peso o un dólar, ni siquiera de letras a 90 días en pesos o en dólares, digamos. Se acabó el crédito. La gente empezó a decir, Argentina no es confiable, no es creíble, y una vez que entramos en esa situación de que el país no es confiable ni creíble, digamos, un país al cual no le renuevan una letra a 90 días, claramente no tiene chance no tiene otra alternativa que reestructurar su deuda. Estirar los plazos, bajar las tasas, y entramos en una discusión de cómo se hace. Pero está claro que en las circunstancias actuales, Argentina, aunque no tenga un problema de solvencia tradicional, tiene un problema muy serio, resultado de la falta de credibilidad y resultado de que básicamente no consigue un peso y claramente ningún país está preparado para pagar toda su deuda en todo momento, sobre todo la deuda de corto plazo. Argentina todavía tiene hoy más o menos unos 15.000 millones de dólares entre lo que son deuda de corto plazo, entre LETES y LECAPS, que todavía no ha pagado, y que vencen ya reperfilados en el próximo año. Es impagable en las circunstancias actuales, sería perfectamente pagable si el país tuviera un mínimo de credibilidad. Entonces viene la primera pregunta, ¿cómo se recupera esa credibilidad? Parte es reestructurar la deuda, pero parte es empezar a dar señales de que el país cambió. Digamos, de que por una vez y para siempre Argentina, digamos, va a ser algo diferente. Y ahí viene el primer desafío, que es el ajuste fiscal. El ajuste fiscal tiene dos partes. Uno que es de largo plazo y que creo que va a llevar mucho tiempo, pero que hay que hacerse, que es bajar el gasto público como porcentaje del producto, que claramente hoy sigue siendo muy alto, alrededor del 40% del PBI. Eso difícilmente se va a resolver de un día para el otro, es un desafío de largo plazo, pero que es importante, que me imagino que con Ricardo lo escucharán todos los días acá. El otro desafío, yo diría, es más acercarse a un equilibrio de las cuentas públicas en el corto plazo, o sea, llegar a por lo menos mostrar que Argentina se está moviendo a un superávit, llamamos primario, o sea, antes del pago de intereses. Hoy Argentina tiene un superávit primario, tiene un déficit primario de aproximadamente 1 punto. O sea, no estamos tan lejos de llegar a lo que sería un superávit, aunque sea de 1 punto del producto. No estamos, o sea, cuando empezó el gobierno de Macri, ese déficit primario estaba más o menos en 4 o 5 puntos del producto. Hoy está mucho más cerca de 1, y a pesar de que ha habido cierta baja de impuestos y ha habido baja de gasto. Pero digamos, ese sería el primer tema a resolver. Y el segundo tema es sentarse con los acreedores a reestructurar la deuda. Y ahí tenemos distintos tipos de deuda que vale la pena empezar a tener en cuenta. Primera deuda es la deuda en pesos ley argentina. Esa deuda, digamos, yo creo que es la más fácil de reestructurar porque se hace por decreto. No va a tener mucha ciencia, y al que no le gusta que vaya a los tribunales y buena suerte.
digamos, no pueden hacer cualquier arbitrariedad porque muchos de los tenedores de esa plata son bancos, son fondos comunes de inversión, son compañías de seguro que del otro lado tienen obligaciones, o sea, tienen pasivos también, con lo cual si uno hace una cosa muy loca de quita o de falta de liquidez, puede poner en riesgo actores importantes del sistema financiero argentino. O sea, seguramente no va a ser una locura lo que van a hacer, pero ciertamente es la más fácil en el sentido de que probablemente lo que se puede hacer es dar un bono indexado a 10 años o algo así, que empiece a pagar a largo plazo y que no tenga mucha liquidez. Yo creo que eso es pero dentro de todo esa no es una negociación compleja. Si le dan algo razonable, probablemente, digamos, van a tener que aceptarlo y no van a tener muchas alternativas. Después tenemos lo que es la deuda en dólares, ley argentina. Un comentario muy breve. Lo que está básicamente ahí son compañías de seguro, fondos previsionales, compañías de RT, o sea, fondos comunes de inversión. Tienen la obligación de invertir en eso. Y algo de bancos también, porque algunos bonos le han dado a los bancos. La deuda en pesos es 20%. Del total de lo que cada día con el dólar más alto es menos, pero bueno, es 20%. Eso vence mucho a principio del año que viene, con lo cual es un tema, yo diría, urgente en algún sentido. O sea, estoy seguro que no lo van a pagar, lo que no sé es cómo lo van a reperfilar, digamos, ¿no? Algunos nuevos y otros reperfilamiento. La re siempre es bienvenida acá. Segundo tema es lo que son dólares, bonos en dólares, ley argentina. Eso es un poco más delicado. Perdón, yendo un puntito más, Ricardo, hay algunos tenedores que son extranjeros de esos bonos, porque no sé, Templeton, PIMCO, hay 2 o 3 fondos grandes que compraron también los bonos en pesos a 10 años, así que es una mezcla, digamos, ¿no? Pero, digamos, yo diría que es una deuda más manejable. El segundo tema es lo que es deuda en dólares, ley argentina. Esa deuda es un poco, es más manejable. Lo que pasa es que ahí creo que aparece un tema de equidad entre lo que es deuda ley extranjera y deuda ley argentina. Si le dan un tratamiento muy inferior a la deuda ley argentina que a la deuda ley extranjera, eso puede generar dificultades hacia adelante, siempre pensando hacia adelante, ¿no? en recomponer un mercado de capitales, con lo cual no sé cómo lo van a manejar porque, digamos, la deuda seguramente va a haber que dejar de pagar la deuda argentina, o sea, lo que van a hacer seguramente es reperfilar algo y después volver a reperfilar o a dar una nueva solución, una nueva oferta, cuando se sepa más o menos cuál es la oferta que le van a dar a los inversores externos. Ahí tenemos, dentro de la ley argentina, yo diría que habría un tema importante, es pensar que no toda la deuda argentina fue emitida a largo plazo, o sea, estaban las letras del Tesoro a 90 días o 180 días, que mucha gente los compró, sobre todo los fondos, las compañías de seguros, muchas empresas, como manejo de liquidez. Y de repente esa liquidez está extendida, no solamente liquidez, sino que se va a los premios, digamos, no sé, no puede ser a 10 años. Yo creo que hay un tema que el gobierno tendrá que pensar si va a dar algún tipo de preferencia a esos bonos o no. No sabemos, obviamente que es parte de las decisiones que tendrá que tomar el gobierno. Terminado esto, lo que es la ley argentina, tanto son letes, lecaps, corto plazo, como lo que son pesos y dólares, que más o menos creo que uno puede imaginarse lo que viene tal vez lo más difícil, que son los bonos ley extranjera. Porque ahí básicamente hay ley. Digamos, no se puede hacer lo que uno quiere y tiene que negociar, acordar. Con lo cual ya sabemos que si uno no acuerda, terminan mal las cosas, como en última instancia el no pago en que se empecinó el gobierno de Cristina nos salió muy caro. O sea, pagamos mucho más por no pagar antes. El gobierno Macri tuvo que resolver el tema y pagar básicamente los intereses, los punitorios, los resarcitorios, y salió carísimo, realmente mucho más caro que lo que hubiera sido, digamos, arreglar en algún momento cuando fue aquel famoso viaje de Kicillof a New York, que salió con los dedos para arriba y al final decidió no arreglar, no pagar,
y entramos en default con lo que eran los bonos reestructurados. Pero bueno, eso viene una negociación difícil. Más que nada, yo creo que hoy el mundo está resignado, digamos, los inversores están resignados a que va a haber una reestructuración, que esa reestructuración implica una quita, será en valor nominal, será en intereses, será en plazos, pero básicamente el bono que valía 100, o que hoy vale, que en su momento valía 100, cuando se emitió, hoy vale 40, hoy subieron bastante los bonos, apareció el entusiasmo, valen más o menos 42, 45 centavos por dólar. Podrán valer 60, no van a valer 100. Eso está clarísimo, ¿no es cierto? Pero es un tema de quita en valor presente, no importa si a uno le sacan el valor nominal o no. Esa discusión tiene básicamente, dentro de esos bonos que hay que reestructurar, hay dos tipos de bonos que se diferencian por lo que se llaman las cláusulas de acción colectiva, que seguramente ustedes conocen. Las cláusulas de acción colectiva es, en las reestructuraciones del 2001, cuando se reestructura la deuda en el 2001, lo que pasó es aparecieron los holdouts. ¿Por qué aparecen los holdouts? Porque básicamente, aunque uno arregle con 90-95% de los acreedores, que en el caso de las reestructuraciones argentinas no fue eso, en la primera reestructuración se llegó solamente al 75% de los acreedores, que fue bastante poco para una reestructuración importante. Pero digamos, las cláusulas, en ese caso aparecieron los holdouts. Los holdouts mantienen su derecho a cobrar hasta que Argentina cumpla. No existe la posibilidad de que haya una especie de acuerdo, sería un concurso de acreedores, un Chapter 11, algo, digamos, donde si gran parte de los acreedores acuerda, es mandatorio para todos. Bueno, eso se cambia en las emisiones del 2005, 2010, las que hizo Macri, porque estos bonos tienen lo que se llaman las cláusulas de acción colectiva. Las cláusulas de acción colectiva dice que si se logran ciertos porcentajes en las asambleas de bonistas, llegamos a un número de 90% de aceptación de la propuesta, entonces esa propuesta es mandatoria para todos y no puede haber holdouts. Hay otras cláusulas adicionales que tienen que cumplir, pero a grosso modo es básicamente, si llega a cierta mayoría, desaparece el problema de los holdouts. Eso es de alguna forma lo bueno que tienen los nuevos bonos. Ahora, dentro de los bonos hay una diferencia entre los bonos emitidos en la época de los Kirchner y la época, o sea, fueron las reestructuraciones del 2005 y 2010, y las que emitió Macri a partir del 2016. La diferencia principal es cuál es la mayoría que se necesita para que ese efecto sea mandatorio para todos. En el caso de los bonos par y discounts, que son los de la primera reestructuración, esa mayoría es 85%, que es alta, que es posible de conseguir, pero es más difícil. En el caso de los bonos nuevos es 66%. O sea, es mucho más fácil reestructurar los bonos de Macri, digamos, que los bonos que emitieron los Kirchner. Esa es un poco la realidad que enfrenta el nuevo gobierno. Entonces, la primera disyuntiva que va a encontrar el nuevo gobierno es que tengo que hacer una oferta, pero la pregunta es, si yo quiero que me la acepten y no tener holdouts, si sigo pagando los bonos Kirchner y solamente reestructuro los de Macri o reestructuro todo. Hay gente que piensa que el mercado de hecho diferencia en los precios, y hay gente que piensa que habría que reestructurar unos y no otros. Hay también un tema de equidad, digamos, porque unos sí y otros no. Pero bueno, esa es una disyuntiva importante que hay. Yo pienso que si la oferta es buena se puede reestructurar todo. Sobre todo por un tema de equidad entre acreedores. Entonces habría que lograr una oferta que sea suficientemente buena como para que entren todos. Pero bueno, eso es una decisión que tendrá que tomar, de las importantes que tendrá que tomar el nuevo gobierno. Empieza a haber pagos de estos bonos en diciembre, el 31 de diciembre o a fin de diciembre se paga el cupón del bono Century, se paga el cupón del discount, con lo cual es una decisión que lo vamos a ver rápido, qué es lo que piensan hacer. La segunda decisión que el gobierno tiene que tomar es si negocia con los bonistas en default, sigue pagando durante la negociación, o prefiere, digamos, en algún momento decir, como esta es plata que en última instancia estoy pagando cupones muy altos, prefiero guardarla para después negociar y darle algo a los acreedores.
Y no es un tema menor porque los pagos en el 2020 de intereses son más o menos, estamos hablando de deuda extranjera, o sea, la deuda local no se paga, eso está clarísimo, o sea, la deuda local se deja de pagar el 12, creo que es el próximo vencimiento, el 12 de diciembre, yo creo que no se paga más, porque en última instancia eso no es un evento de default, o sea, no es un evento que gatilla el default afuera, que es el más complicado, digamos, o sea, los diarios no va a decir Argentina entró en default, Argentina va a decir Argentina reperfiló la deuda. Si ya lo hizo una vez, lo hará y reperfilará todos los meses, pero bueno, se irá reperfilando, pero eso no es default, no es el default tradicional, digamos, no es que no es un default porque alguien no cobra, pero no es el default, digamos, que S&P dice Argentina entró en default a nivel internacional, o que el mundo dice Argentina entró en default, que es lo que gatilla, por ejemplo, los credit default swaps, que son los seguros de default que se compran afuera. Entonces, creo que la prioridad y la dificultad que va a tener el gobierno es decidir hasta cuándo paga los intereses de la deuda el año que viene. De hecho, tiene que pagar 600 millones a fin de año, más o menos, por los discounts, y tiene que pagar aproximadamente unos 4.200 millones en el 2020, en todo el año, por intereses. A ver, ¿por qué pagaría y por qué no pagaría? Y trataría de pagar para evitar aparecer como default. ¿Por qué quiere evitar Argentina el default? Bueno, mucha gente habla de que los defaults tienen efectos no deseados e imprevisibles. No sabemos qué contratos se caen, por ejemplo, entre privados. Hay contratos entre privados o préstamos entre privados que se caen si hay un evento de default, por ejemplo. Hay contratos, digamos, que se caen si hubiera un evento de default. Entonces, hay un cierto interés en evitar que Argentina entre en default, pero bueno, eso tiene un costo. La otra pregunta que uno se hace es si Argentina sigue, si los acreedores van a estar dispuestos a hacer un canje si saben que siguen cobrando. Digamos, no hay tanto incentivo a entrar si yo sé que espero 2 meses y cobro otro cupón. Prefiero esperar 2 meses, y así es un juego que se va repitiendo. Entonces los acreedores van a tener, muchos acreedores van a tener un incentivo, no, pará, cobro el próximo cupón y después vemos, y después aparece otro acreedor que tiene otro bono que piensa igual, y eso te puede complicar la reestructuración. O sea que en algún momento creo que Argentina va a tener que dejar de pagar, simplemente para mostrar que tiene que ser un credible threat, una amenaza creíble de que la reestructuración viene y mejor entren a que se queden afuera. Bueno, estas son decisiones que va a tener que tomar el nuevo gobierno. Guzmán, yo creo que es una persona, digamos, que tiene algunas cosas claras, como que Argentina tiene solvencia, que no hay que pagar intereses por 2 años. Todos estos otros aspectos son mucho más complejos porque implican decisiones profundas que no son fáciles y que van a tener implicaciones de largo plazo para el país de una manera o de otra. Entonces, es ahí donde se falta más la experiencia, donde realmente ser un académico no alcanza. Es como poner, yo creo que poner un residente, un excelente alumno que sacó 10 en todo y le dice mañana, bueno, anda a operar a este paciente a corazón abierto. El tipo nunca agarró un bisturí, no sabe por dónde empezar a cortar, no sabe cómo mirar las venas, no sabe nada. O sea, sabe, pero no sabe, porque nunca tuvo esa difícil tarea. Que es una tarea compleja, no se la envidio, digamos, pero quiero decir que hay que tomar un montón de decisiones que no son simplemente hago quita o no hago quita, hay un montón de otras decisiones mucho más importantes, o tan importantes como esa. El otro elemento que me parece importante de la discusión es el papel que tiene el Fondo Monetario Internacional. Y digamos, la pregunta es si tiene que estar el fondo o no tiene que estar el fondo. Si se puede hacer un arreglo con los bonistas independientemente del fondo, o si el Fondo Monetario tiene que ser parte dentro de esa negociación y de ese arreglo. Acá yo veo como que el gobierno, como ve que el fondo es como una espina compleja, digamos, que pincha y duele, preferiría hacer un acuerdo con los bonistas para no tener que entrar en toda una discusión muy compleja que hay con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué la discusión es compleja? Y es compleja porque, digamos, el fondo acá enterró mucha plata, 45.000 millones de dólares. Esa plata que le enterró acá, digamos, fue en un programa que claramente fracasó, digamos. No es muy difícil decir que, pues, digamos, creo que el fondo, no digo que sea corresponsable, pero claramente el programa que estuvo apoyando era el programa de Argentina y del fondo.
y fue un programa que salió mal, digamos. Uno podrá explicar por qué, pero es un programa que salió mal. Con lo cual ahora el fondo, digamos, le queda poca munición, le quedan 12.000 millones de dólares que le podría prestar a Argentina, y tiene que ser muy cuidadoso de que no salga mal de nuevo. Entonces, si no quiere que salga mal de nuevo, va a tener que ser mucho más cuidadoso en las exigencias, en la condicionalidad, en lo que le va a pedir a Argentina, y seguramente lo que le va a pedir a Argentina viene mucho por la parte fiscal. O sea, viene mucho, ¿por qué? Porque el fondo lo que básicamente va a mirar es, este es un programa a 8 años y yo quiero que cuando ese programa termine, Argentina tenga una deuda que sea sustentable. ¿Qué será una deuda sustentable? Nadie sabe, porque hay que ver cómo Argentina 10 años, pero probablemente es un ratio de deuda más cerca de 30, 35, 40% del producto que lo que es hoy. ¿Por qué? Porque Argentina, digamos, como ha sido un defolteador serial, como tiene constantes problemas para cumplir sus obligaciones, no puede tener la misma deuda que tienen otros países. Tiene que tener menos deuda y por bastante tiempo. No digo cero deuda, pero sí menos deuda. Y ahí va a venir una discusión muy fuerte con el gobierno, con el equipo económico, acerca de qué hacer, digamos. Le van a pedir más reformas estructurales, le van a pedir ajuste fiscal, le van a pedir un montón de cosas que por lo menos para de acá 4 años las cuentas sean cuentas que estén mucho mejor de lo que están hoy. Y Argentina no quiere al fondo acá adentro. El problema que hay ahí es, desde el punto de vista ahora de los bonistas me pongo, los bonistas le van a ofrecer un canje. Para que ese canje valga más de lo que vale hoy, lo que tenemos que ver es que la probabilidad de pago de esos nuevos bonos sea más alta de la que tiene hoy. La quita ayuda, o sea, haciendo quita ganó tiempo, pero a la larga la probabilidad de que esos bonos se paguen y que valgan más es de que Argentina de acá a unos años tenga más capacidad de pago de la que tiene hoy. Más capacidad de pago significa mejores cuentas fiscales, fundamentalmente. Básicamente, no digo cuentas fiscales espectaculares, pero fundamentalmente implica mejores cuentas fiscales y más confianza, con lo cual el tipo de cambio probablemente esté un poco menos depreciado de lo que esté hoy. Ahora, si yo no logro esas condiciones y hago un canje de un bono por otro, la pregunta que me hago es ¿por qué hoy los bonos valen 45 centavos, pongámosle? ¿Por qué cambiar un papelito por otro papelito? De repente ese bono en vez de valer 45 va a valer más. Si el país es el mismo, la capacidad de pago es la misma, sería exactamente lo mismo. Simplemente que no pago durante 2 años y después cuando tenga que pagar no voy a poder pagar porque no voy a tener superávit, con lo cual el valor del bono va a ser exactamente el mismo, 45 centavos. Entonces, para que el bono valga más, obviamente que Argentina tiene que hacer un canje, tiene que hacer una mejora de las cuentas fiscales. Los acreedores le van a pedir, yo cedo, los acreedores van a decir, yo hago un esfuerzo, acepto una quita de intereses, acepto una extensión de plazos, ¿qué vas a hacer vos? Y no van a aceptar nada. Le van a pedir algo. Ahora, ¿quién es el auditor de eso? ¿Quién es que le va a decir si eso nuevo está bien o está mal? Yo creo que es el fondo. El fondo históricamente ha hecho eso en Uruguay, ¿no es cierto, Ricardo? Ahí lo hizo en Ucrania, lo hizo en Jamaica, lo ha hecho en alguna medida en Grecia. O sea, está, por peores macroeconomistas que tengan, es como, no hay nada mejor, no hay otra cosa, digamos. Lo mismo que sabemos que las calificadoras de riesgo son horribles, que hicieron un desastre tremendo en el 2008, que no vieron la crisis americana, tampoco vieron la crisis rusa en el 98, no vieron la crisis asiática, no vieron muchas cosas. Pero las calificadoras existen igual que antes y siguen calificando todo, y porque no hay otra cosa, porque no se ha podido inventar nada mejor. Entonces, yo creo que el fondo va a tener ese rol, y es muy difícil llegar a un acuerdo sin el fondo. Entonces, ¿a dónde me lleva todo esto? Y con eso ya voy terminando, y si quieren empezamos un poco de preguntas sobre lo que quieran, sobre inflación, sobre otras cosas también, pero básicamente lo que yo pienso. Yo pienso que la reestructuración es compleja y va a llevar tiempo. No es algo que se pueda resolver en 3 meses. Por todas las complejidades que les dije, de todas las decisiones que hay que ir tomando, me parece que la secuencia debería ser algún tipo de acuerdo, o por lo menos visto bueno, bendición del fondo de un programa macroeconómico,
que no va a ser fácil de negociar porque el fondo viene, digamos, de quemarse con leche, con lo cual no va a querer ver nada que pueda generar ese problema. Y una vez que esté cerrado eso, ver que es una oferta suficientemente atractiva como para que entre 85% de los bonistas. Con lo cual tampoco es algo, estamos hablando de los bonistas de ley extranjera. Con lo cual tampoco es algo sencillo, pero es algo que se puede lograr. Ese es el desafío que tiene el gobierno. Yo creo que es un desafío importantísimo, porque sin eso me parece muy difícil que el país vuelva a crecer. Si Argentina opta por otro camino y piensa que puede que el default sea una alternativa, me parece que y estar mucho tiempo el default y vivir con lo nuestro, y me parece que el país va a entrar en el estancamiento secular que tenemos de hace 10 años, lamentablemente va a seguir. Eso es un poco la disyuntiva que yo veo. El gobierno lo veo ante un gran desafío porque creo que algunas cosas tiene claras y muchas otras no, por lo menos por las declaraciones. Y que es un camino difícil y veremos si está en condiciones de hacerlo. Yo lo que veo es buena voluntad, me parece que no vamos a un antagonismo, creo que está la voluntad de tratar de resolver el tema, pero you need two to tango. Acá hay varias partes que son three to tango. Bonistas, Argentina y el Fondo Monetario. Gracias. Muchas gracias. Yo estoy seguro que hay muchísimas preguntas sobre la exposición técnica de nuestras dificultades, y es el problema que va a gobernar los próximos meses. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias a...